La mielinización normal del nervio óptico acaba en la lámina cribosa y no penetra intraocularmente. La persistencia de fibras de mielina retinianas se define como la extensión ocasional de la mielinización dentro del globo ocular, intraocular. Y esto puede ocurrir en las fibras nerviosas de la cabeza del nervio óptico, en la papila, o en las fibras nerviosas de la retina neurosensorial. Esta extensión de la mielinización la podemos ver desde la papila ocupando la retina o la podemos ver aislada en la retina sin tener contacto con la papila. Dicho de otra manera, la lámina cribosa ejercería de frontera en condiciones normales de la zona mielinizada y la zona no mielinizada, definiéndose así la persistencia de fibras de mielina toda aquella mielinización anterior a la lámina cribosa. En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina en el mismo borde papilar que penetra en la retina neurosensorial. La persistencia de fibras de mielina fue descrita por Rudolf Virchow en 1856. Y la apariencia de las lesiones son parches estriados blancos, blanco-grisáceos, también están descritos como nacarados, con los bordes plumosos, con los finales que se parecen al terminal de una pluma, y que siguen la distribución de las fibras nerviosas de la capa de Henle. Más frecuente es que sean yuxtapapilares, se encuentren alrededor o contiguas al disco óptico, y en algunos casos en los cuales tienen más tamaño, pues pueden llegar a incluso ocultar la papila. También es frecuente que rodeen las arcadas vasculares y algunos estudios han encontrado que la región peripapilar superior tenía más número de persistencia que en otros lugares, pero lo podemos encontrar, como hemos dicho antes, en cualquier zona horaria de la papila o incluso completamente aislados de ella, como en la foto superior, en la cual veis una persistencia de fibras de mielina aislada de la papila en una zona de la arcada vascular. En la mayor parte de los casos estas lesiones son asintomáticas y corresponden a hallazgos en los exámenes oftalmológicos de rutina o por otras causas. En la foto inferior veis un dibujo en el cual se representa la disposición de las fibras nerviosas en la retina. Y esta disposición es la que tenderá a adoptar la persistencia de fibras de mielina. La persistencia de fibras de mielina retinianas la vamos a encontrar entre el 0,3 y el 1% de los pacientes que veamos. Y antes de hablar de su patogénesis, vamos a hablar un poco de la embriología y del desarrollo de la mielinización. La mielinización comienza en el 5.º mes de embarazo, en el 5.º mes de vida intrauterina, y se desarrolla hasta el momento del nacimiento. Va desde el 5.º mes de embarazo hasta el momento del nacimiento. La mielinización comienza en el cuerpo geniculado lateral, a nivel del diencéfalo. Al 7.º mes llega a la base del nervio óptico, justo por delante del quiasma, y comienza a partir del 7.º mes, a partir de ahí. Y en el 9.º mes termina en la zona posterior a la lámina cribosa, justo antes del nacimiento. En la patogénesis hay diferentes teorías, pero desde luego la lámina cribosa actúa como una barrera de la mielinización. La primera teoría hablaría de que se produce una mielinización más adelante de la lámina cribosa debido a alteraciones en esta propia lámina que permiten que los oligodendrocitos pasen y continúen mielinizando. Hay otra teoría en la cual no es la culpable la lámina cribosa, sino que hay una serie de migración de células heterotópicas durante el desarrollo intrauterino. Otra teoría hablaría de la presencia de coristomas de oligodendrocitos en la retina y que a partir de ahí se produciría la mielinización. Y como veis está bastante discutido la patogénesis, las teorías que justifican la mielinización en zonas anómalas. Está discutido y también se ha postulado que la densidad de astrocitos en la lámina cribosa actuarían también de barrera de los oligodendrocitos. Y hay estudios en los cuales se ha contrastado
que esta presencia de astrocitos de alguna manera limita la migración de los oligodendrocitos. Y bueno, que conozcáis que de todas estas teorías, pero que no hay ninguna que justifique o que de alguna manera aclare este proceso. Normalmente, la persistencia de fibras de mielina retinianas suele aparecer como un signo aislado y único. Sin embargo, puede estar asociado con diferentes patologías, por ejemplo, la miopía y la ambliopía. Si se asocia la tríada de fibras de mielina retiniana, miopía y ambliopía, estamos hablando del síndrome de Strasma. Este síndrome os lo dejo el acceso aquí en este vídeo para que podáis profundizar más en él en otro vídeo, en el cual hablamos exclusivamente de este síndrome. Aparte de la miopía y la ambliopía, se ha asociado también con el estrabismo, con el nistagmus, la neurofibromatosis, telangiectasia retiniana, síndrome de Down, la vitreoretinopatía autosómica dominante, la mielinización familiar de las fibras retinianas, coloboma, aplasia medular, pupila de Marcus-Gunn, queratocono, craniosinostosis, hidrocefalia y síndrome de Gorlin. Este último es un trastorno hereditario autosómico dominante que predispone principalmente a la proliferación de tumores como los carcinomas vasocelulares y los queratoquistes maxilares. En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina localizada en la arcada temporal superior y en la papila. En este caso es un síndrome de Strasma, un paciente con esta persistencia que estáis viendo, miopía alta de predominio axial y ambliopía. La mayoría de los casos de persistencia de fibras de mielina son asintomáticos, pero también hay casos que pueden presentar clínica, como por ejemplo defectos campimétricos. Si os fijáis en las fotografías de la derecha, tanto la superior como la inferior, es lógico que estos pacientes puedan tener un defecto campimétrico del tipo de aumento de la mancha ciega. Otros casos pueden tener escotomas anulares, como por ejemplo el de abajo a la izquierda, que podéis ver que tiene una persistencia importante de fibras de mielina tanto en la papila como en las arcadas superior e inferior. Este caso es muy lógico que tenga un escotoma anular. También puede haber escotomas periféricos cuando se encuentren persistencia de fibras de mielina aisladas de la papila en zonas de la retina. Y aparte de los defectos campimétricos, también puede haber alteraciones en la función visual cuando la persistencia de fibras, que es infrecuente, pero también existen y se han descrito casos de persistencia de fibras de mielina en la mácula. Pues ahí puede haber una alteración de la agudeza visual. También en aquellos casos en los que la extensión de la mielinización es importante, puede haber una afectación de la función visual. En cuanto al pronóstico, la persistencia de fibras de mielina retinianas son lesiones estables que raramente evolucionan, raramente progresan y raramente también presentan regresión o desaparición. Sin embargo, se han descrito casos de progresión de la mielinización y también se han descrito casos de regresión o desaparición de estas lesiones. En los casos en los que se ha descrito regresión o desaparición de la persistencia de fibras de mielina retiniana son la neuritis óptica, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la neuropatía óptica isquémica anterior, la oclusión de rama arterial retiniana, la retinopatía por radiación, la retinopatía diabética proliferativa, la panfotocoagulación con láser, el síndrome de Behçet con episodios recurrentes de papilitis y vitritis y el glaucoma crónico. Hasta aquí el vídeo de persistencia de fibras de mielina retinianas. Para todos aquellos que deseéis profundizar un poco más en este tema, os recomiendo que miréis el vídeo del síndrome de Strasma, que os lo dejo aquí, el acceso, y profundiza un poco más en la persistencia de fibras de mielina retinianas. Este síndrome no se diagnostica con mucha frecuencia, probablemente porque no se conocen las características clínicas que lo integran. Sin embargo, es muy importante tenerlo presente como diagnóstico diferencial, debido al impacto visual que provoca en aquellas personas que lo padecen. El síndrome de Strasma está compuesto por la siguiente tríada: persistencia de fibras de mielina retinianas, miopía de predominio axial y ambliopía.
En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina retinianas que abarcan la arcada temporal superior y parte de la papila, en un paciente con miopía axil y ambliopía, conformando así la tríada del síndrome de Straatsma. Fue descrito por Straatsma en el año 1979 y su prevalencia se encuentra, según las series, entre el 0,3 y el 10% de todos aquellos casos que tienen una persistencia de fibras de mielina. Una vez se tiene este síndrome, según las series, entre el 7 y el 20% de los casos presenta una persistencia de fibras de mielina bilateral. También decir que otros autores, incluso el mismo Straatsma, describen casos de este síndrome con el estrabismo, por lo cual añaden el estrabismo a este síndrome. Si bien os tengo que decir que el estrabismo no es una condición sine qua non para diagnosticarlo y que el diagnóstico se efectúa con la tríada antes descrita. Por otro lado, es fácil que el estrabismo se asocie a este síndrome, ya que este síndrome presenta ambliopía. Y estos ojos amblíopes en ocasiones tienen la tendencia a sufrir desviaciones al no tener un reflejo de fijación. Esta sería la explicación de la patogénesis del estrabismo en estos casos. En cuanto a la patogénesis de la asociación entre fibras de mielina y miopía, hay diferentes teorías. Una de ellas referiría que el aumento de la longitud axial del globo ocular en la miopía provocaría un desarrollo más lento de la lámina cribosa, lo cual permitiría que la lámina cribosa no efectuase esa barrera, esa frontera, y la mielinización avanzase de manera anterior a ella, permitiendo así la mielinización de las fibras nerviosas tanto en la cabeza del nervio óptico, esto es, en la papila, como en la capa de fibras nerviosas retiniana. Otra teoría, en este caso defendida por Straatsma, sugiere lo contrario. Sugiere que las fibras de mielina van a provocar una interferencia en la formación de la imagen retiniana y esto va a hacer que aumente la longitud axil del globo ocular, con lo cual, consecuentemente, hay una miopía. Como veis, hay explicaciones para todos los gustos. En cuanto a la patogénesis de la ambliopía, las teorías son, a mi parecer, más justificables. Una de ellas diría que las fibras de mielina impiden el estímulo luminoso e impiden la formación de la imagen, con lo cual esto va a generar una ambliopía, en el caso de que estas fibras de mielina estén situadas en una zona que esto lo provoque. Y si no, es muy evidente que el defecto refractivo va a generar, en muchos casos, anisometropía y esto va a generar la ambliopía. Es un mecanismo totalmente conocido por nosotros. En el caso que a la tríada se le añada el estrabismo también va a generar ambliopía del ojo desviado. En cuanto al tratamiento del síndrome de Straatsma, se debe tratar por un lado el defecto refractivo, mediante gafas o lentes de contacto, y hacer también un tratamiento de la ambliopía, con un tratamiento oclusivo ocular. El pronóstico de estos casos es que a pesar de un correcto tratamiento, solamente un tercio de los pacientes pueden desarrollar una buena agudeza visual, en este caso una agudeza visual final mejor de 20/30. Este pronóstico hace especialmente importante el descubrir este síndrome en etapas tempranas del desarrollo, en la niñez, para poder hacer un tratamiento adecuado y prevenir la ambliopía y el déficit visual permanente. Aquí acaba el vídeo del síndrome de Straatsma y todos aquellos que queráis profundizar más en la persistencia de fibras de mielina os dejo linkado en el vídeo el acceso a otro vídeo en el cual entramos más en profundidad sobre la persistencia de fibras de mielina retinianas. El síndrome de Schwarz-Matsue es un desprendimiento de retina que se asocia a otras alteraciones oculares de las cuales vamos a hablar en este vídeo. Típicamente se define como la tríada de desprendimiento de retina regmatógeno, uveitis anterior y glaucoma. Aunque veremos más adelante que redefiniremos los conceptos de uveitis anterior y de glaucoma. Fue Schwarz en el año 1973 quien describió este síndrome como una hipertensión ocular con iridociclitis asociada a un desprendimiento de retina regmatógeno. El desprendimiento de retina en el síndrome de Schwarz-Matsue es un desprendimiento de retina de origen regmatógeno.
causado típicamente por una diálisis en la hora serrata o una rotura en el epitelio no pigmentado de la pars plana, o debido también a una rotura de la pars plicata del cuerpo ciliar. También podemos encontrar en la literatura que se han descrito casos del síndrome de Schwarz-Matsuo en la extrema periferia retiniana, con agujeros o desgarros en la extrema periferia retiniana. Suele existir un antecedente de traumatismo contuso, un traumatismo no perforante ocular, que ya Schwarz en su casuística describió que aparecía en un 50% de los casos. La uveitis de este síndrome es una uveitis que no responde al tratamiento, que es resistente a los corticoides tópicos y que no parecía una iridociclitis inflamatoria, una uveitis anterior inflamatoria. Además, se resolvía completamente sin el tratamiento específico cuando la retina se reaplicaba. Fue en 1986 cuando Matsuo realizó paracentesis en estos pacientes y, usando microscopía electrónica de transmisión, estableció que las células presentes en el humor acuoso eran en realidad segmentos externos de los fotorreceptores, más que células inflamatorias, eran segmentos de los fotorreceptores. Él vio que la estructura laminar de estos fragmentos le llevaba a la conclusión de que podrían haber sido derivados de los bastones. Se han postulado varias hipótesis que intentan explicar la fisiopatología del síndrome de Schwarz-Matsuo, sobre todo de la presencia de células en cámara anterior, en suspensión en el humor acuoso, y el aumento de la presión intraocular del glaucoma secundario. Se especula que la rotura de la retina periférica, preferentemente causada por un traumatismo no perforante, que ya fue comunicado en el 50% de los casos de la serie de Schwarz, permite una libre comunicación entre el espacio subretiniano y el humor acuoso. O sea, de alguna manera, lesiones en el epitelio no pigmentado de la pars plana del cuerpo ciliar o la pars plicata del cuerpo ciliar pueden establecer una comunicación directa entre el espacio subretinal y el espacio en donde se encuentra el humor acuoso por contigüidad. Esa comunicación es una comunicación por contigüidad. Esta comunicación por contigüidad es lo que favorece la llegada de los segmentos externos de los fotorreceptores a la cámara anterior. Estas células que están en la cámara anterior, estos segmentos externos de los fotorreceptores que han fluido hacia el humor acuoso y se encuentran en suspensión en él, van a acabar depositándose sobre la malla trabecular y la van a obstruir. Ya en la microscopía electrónica se constató que esas células pigmentadas que estaban flotando y se encontraron en el humor acuoso, que, como estamos diciendo, se corresponden con los segmentos externos de los fotorreceptores, contenían estructuras membranosas agrupadas en forma laminar. Estas membranas tienen un alto contenido de colesterol y de lípidos que favorecen su agregación, a la vez que le van a dar una consistencia más voluminosa, lo cual todo este conjunto va a contribuir a la reducción mecánica del flujo del humor acuoso a nivel de la malla trabecular. Esto va a reducir el coeficiente de salida del humor acuoso, lo que deriva en un drenaje reducido y lo que nos va a provocar finalmente un aumento de la presión intraocular. La hipertensión ocular asociada al desprendimiento de retina regmatógeno constituye una relativa novedad en la clínica de los desprendimientos de retina. Esto es debido a que la mayoría de los desprendimientos de retina de causa regmatógena nos van a cursar, vamos a encontrar, hipotensión ocular. E incluso cuando esta hipotensión ocular que acompaña al desprendimiento de retina regmatógeno es muy notable, podemos ver que haya desprendimientos coroideos e incluso desprendimientos del cuerpo ciliar, por lo que es relativamente extraño que haya un aumento de la presión intraocular en un desprendimiento de retina. Esto ya nos tiene que hacer pensar en este síndrome. Es importante que sepamos reconocer este síndrome. Debemos tratarlo como un glaucoma secundario con hipotensores tópicos y, si bien el cuadro hipertensivo desaparece, se resuelve de forma espontánea tras la reaplicación de la retina, tras el tratamiento del desprendimiento de retina, es necesario hacer seguimientos en estos pacientes, ya que esta resolución no es inmediata.
Y es por esto que debemos conocer bien esta entidad, ya que no solamente debemos estar atentos a una posible pérdida de la agudeza visual por el propio desprendimiento de retina, sino a consecuencia de los daños en nervio óptico por estas presiones intraoculares que pueden ser elevadas. También quisiera comentaros que este tercer componente de la tríada de este síndrome, la hipertensión ocular, este glaucoma secundario, se le va a conocer como glaucoma del segmento externo de los fotorreceptores. Recibe, y podéis encontrar en la bibliografía, este nombre. Finalmente, hemos de recordar que este es un síndrome, el síndrome de Schwarz-Matsuo, es un síndrome que reúne la siguiente tríada: desprendimiento de retina regmatógeno, presencia de células en cámara anterior y presión intraocular elevada. También recordaremos que esa presencia de células en cámara anterior no es inflamatoria, son segmentos externos de fotorreceptores, muy probablemente bastones, y que la presión intraocular elevada la debemos tratar como un glaucoma secundario con tratamiento tópico hipotensor y que se debe hacer un seguimiento, ya que la resolución de la hipertensión puede tardar un tiempo tras la resolución del desprendimiento de retina. Muchas gracias por vuestra atención. Este síndrome fue descrito por primera vez por el oftalmólogo francés Albert Terson en 1900. Lo definió como la aparición de una hemorragia intraocular en el contexto de una hemorragia subaracnoidea, generalmente secundaria a la ruptura de un aneurisma cerebral en la arteria comunicante anterior. Estudios posteriores demostraron que la hemorragia subaracnoidea se daba en el 87% de los pacientes con síndrome de Terson, siendo el 13% restante debido a hemorragias intracraneales de otra localización. Actualmente se denomina síndrome de Terson a cualquier sangrado intraocular de cualquier localización en el contexto de una hemorragia intracraneal de cualquier localización. A nivel intraocular, la forma de presentación de la hemorragia es muy diversa. Podemos encontrar localización subretiniana, intrarretiniana, submembrana limitante interna, subhialoidea o una hemorragia intravítrea. También es muy frecuente que este tipo de hemorragias se localicen en la zona macular. El mecanismo fisiopatológico del síndrome de Terson ha sido fuente de controversia. Tras su primera descripción, se desarrolló la hipótesis del paso directo de sangre desde el espacio subaracnoideo al cuerpo vítreo a través de la vaina del nervio óptico y de la lámina cribosa. Pero en los últimos años se acepta que el mecanismo causal es una hipertensión venosa retiniana secundaria a una elevación de la presión intracraneal. Esta elevación de la presión venosa intraocular produciría la ruptura de los capilares retinianos y, consecuentemente, la hemorragia intraocular. Los pacientes con hemorragia intracraneal tienen una mayor morbimortalidad en presencia de una hemorragia intraocular y, consecuentemente, un síndrome de Terson. La hemorragia vítrea, sin tratamiento, puede durar días, semanas o meses hasta su resolución y puede dejarnos diferentes complicaciones, entre las cuales la más frecuente es la membrana epirretiniana, aunque también puede haber proliferaciones vitreoretinianas y, consecuentemente, desprendimiento de retina traccional. En cada caso en particular se debe valorar el realizar tratamiento para esta hemorragia intraocular. Si bien se ha utilizado el láser YAG para la ruptura de la hialoides posterior y la liberación de hemorragias subhialoideas, la presencia en este caso de membranas epirretinianas posteriores como complicación hacen desaconsejable esta técnica. La técnica de elección en estos casos sería la vitrectomía, con la eliminación completa de la hemorragia y la disección y extirpación de la hialoides posterior. Las reglas que vamos a comentar
fueron descritas por Linkoff en el año 1971 para localizar la rotura retiniana primaria en el desprendimiento de retina regmatógeno. Posteriormente a esa fecha se replantearon, apareciendo una nueva versión modificada. Pero en este vídeo hablaremos de las reglas de Linkoff originales, las descritas por él en el año 1971. Podemos describirlas como unas reglas muy útiles que nos permiten identificar la localización precisa de la rotura retiniana en el 96% de los casos de desprendimiento de retina regmatógeno primario. Vamos a hacer una serie de precisiones. El desprendimiento de retina puede ser de tres tipos: regmatógeno, traccional o edematoso. El desprendimiento de retina regmatógeno es aquel que está producido por una solución de continuidad en la retina, generalmente un agujero o un desgarro. Estas reglas van a ser útiles en el desprendimiento de retina regmatógeno. No deben ser utilizadas en los otros dos tipos. Por otro lado, el desprendimiento de retina puede ser primario o ser una recidiva de un desprendimiento de retina previo. Estas reglas van a ser útiles y deberíamos utilizarlas en el desprendimiento de retina regmatógeno primario. No nos son tan útiles en los casos de recidiva o de redesprendimiento. También hemos dicho que estas reglas nos permiten localizar la rotura retiniana primaria que va a originar el desprendimiento de retina. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay una sola rotura? ¿Qué ocurre en los casos de roturas retinianas múltiples? Pues si existen múltiples roturas retinianas, el agujero retiniano que se localice en un lugar más alto es el que se considera rotura retiniana primaria. La primera regla nos va a ser útil en los desprendimientos de retina regmatógenos temporales superiores o nasales superiores. Y nos dice que la rotura retiniana primaria se encuentra en el 98% de los casos dentro de las 1,5 horas del borde más alto del desprendimiento, tal como tenéis representado en la figura por las dos líneas verdes. La segunda regla se utiliza en aquellos desprendimientos de retina regmatógenos totales o superiores que atraviesen el meridiano de las 12 horas, que es el meridiano vertical que pasa sobre la papila. Pues en estos casos, el 93% de las ocasiones, la rotura primaria está a las 12 horas. Y si no, se encontrará en un triángulo cuyo vértice está situado en la hora serrata a las 12 horas y cuya base se extiende desde las 11 hasta la 1 hora. La regla número 3 es útil en los desprendimientos de retina inferiores y en ella dice que en un 95% de los casos el lado más alto del desprendimiento indicará a qué lado de la papila se encuentra la rotura retiniana primaria y esa rotura se localizará por debajo del meridiano horizontal. En aquellos desprendimientos inferiores que presentan bordes igual de altos tanto a la izquierda como a la derecha de la papila, la rotura se encuentra en la retina inferior a las 6 en punto. La cuarta y última regla de Linkoff es útil en los desprendimientos de retina inferiores bullosos. En estos casos, la rotura retiniana primaria se localizará por encima del meridiano horizontal. Y en aquellos casos de desprendimiento de retina bulloso inferior simétrico, con igual altura tanto a un lado de la papila como al otro, habitualmente estarán originados por un pequeño agujero retiniano que se sitúa cerca de las 12 en punto. Por último, recordar que las reglas de Linkoff nos ayudan en los desprendimientos de retina regmatógenos, en los desprendimientos de retina primarios,
Y si existen múltiples roturas retinianas, el agujero retiniano más alto se considerará la rotura retiniana primaria. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de enfermedad y mortalidad en el mundo desarrollado. Las afectaciones vasculares coronarias, renales, cerebrales y arteriales periféricas son algunas de las más ampliamente estudiadas dentro de esta familia. Sin embargo, existen otras enfermedades menos frecuentes localizadas en órganos no vitales, pero sí funcionalmente muy discapacitantes. Este es el caso de la enfermedad obstructiva microvascular retiniana, un conjunto de enfermedades que cursan clínicamente con disminución brusca, grave e indolora de la agudeza visual. La trombosis venosa de la retina, la oclusión arterial retiniana y la maurosis fugax son ejemplos clásicos de este conjunto de enfermedades, aunque también se tiende a incluir en este grupo la neuropatía óptica isquémica anterior. La trombosis venosa de la retina representa la segunda enfermedad retiniana vascular más frecuente tras la retinopatía diabética. Incluye la trombosis de la vena central de la retina y la trombosis de una de sus ramas, la trombosis venosa de rama retiniana. En estudios de 10 años de evolución referidos en el Blue Mountains Eye Study, se describe una incidencia acumulada de trombosis de vena central de la retina del 0,4% y de trombosis de rama retiniana del 1,2%. Como veis en la diapositiva, la prevalencia va aumentando en función de la edad y pasa de ser del 0,7% entre los 49 y 60 años a ser del 4,6% en mayores de 79 años. La edad media de presentación son 63 años. Una vez establecida la trombosis venosa retiniana, puede desarrollarse afectación del ojo contralateral en un 6,5% de los casos. Y este último dato es muy importante, ya que nos indica que casi el 7% de las personas en las que se inicia una trombosis venosa retiniana pueden finalmente quedarse ciegas por afectación bilateral. Es fundamental en este y en todos los siguientes casos actuar sobre los factores de riesgo para tratar de impedir esto. La patogénesis de la trombosis venosa retiniana puede explicarse por la creación de trombos venosos asociadas a zonas de estrechamiento de la luz venosa retiniana, lo cual origina una dificultad de paso del retorno sanguíneo venoso. También va a crear entonces una éstasis venosa y, por supuesto, una pérdida del flujo laminar, con presencia a nivel de estas zonas de flujo turbulento. Estas zonas se concentrarán en los cruces arteriovenosos retinianos y también en la lámina cribosa de la esclera, desde donde la vena sale del globo ocular. Fundamentalmente, es la hipertensión arterial la principal causante de estos trastornos que se transmiten desde la arteriola a la vénula a la altura de estos cruces. Y esto es porque ambos vasos están íntimamente ligados por una capa adventicia común. La trombosis venosa retiniana presenta un 28% de ceguera legal inicial, descrita como una visión máxima de 1/10 en la escala optotipos. Y las trombosis venosas retinianas de rama conducen a agudezas visuales inferiores al 10% en el 20 o 25% de los pacientes. En contraposición, el 50% de las trombosis venosas retinianas de rama evolucionan a agudezas visuales superiores al 50% sin tratamiento. Clínicamente pueden presentar un defecto pupilar aferente relativo y esta alteración se ha propuesto en algunos estudios como un método eficaz de diferenciación entre los dos tipos evolutivos de la trombosis venosa retiniana.
la forma isquémica y la no isquémica o exudativa. Por el contrario, nosotros consideramos más fiable y prueba de elección en el estudio de toda enfermedad vascular obstructiva retiniana la angiografía fluoresceínica. La trombosis venosa retiniana isquémica puede tener graves complicaciones oculares, como baja capacidad visual, neovasos. Estos neovasos pueden evolucionar a glaucoma neovascular e incluso puede haber una pérdida del globo ocular tras una tisis bulbi. Del total de las trombosis de vena central de la retina, evolucionan a glaucoma neovascular un 8%. Y de este 8% que ha evolucionado a glaucoma neovascular, la gran mayoría, el 67 al 82%, son procedentes de las formas isquémicas. Las formas no isquémicas no suelen evolucionar a glaucoma neovascular y solo el 1% de los glaucomas neovasculares que proceden de trombosis son debidas a formas no isquémicas. El tratamiento de los pacientes afectados de complicaciones de trombosis venosas isquémicas graves se basa principalmente en el uso del láser, en la cirugía vítrea y en los fármacos intraoculares, como son los glucocorticoides y el antifactor de crecimiento del endotelio vascular. La oclusión arterial retiniana puede afectar a la arteria central de la retina o a una de sus ramas. La oclusión de arteria central de la retina presenta una gravísima pérdida de visión. Normalmente representa pérdidas de visión muy altas, cercanas al 95%. En una oclusión de rama también puede haber una grave pérdida visual, depende de dónde sea la rama afectada. Puede haber una grave pérdida visual o puede haber un escotoma absoluto en el área correspondiente a la arteria embolizada. La etiopatogenia de la oclusión arterial retiniana es común con las amaurosis fugax y se basa en la formación extraocular de émbolos y su enclavamiento en el lecho retiniano. Más infrecuente es su asociación a trombofilias, a vasoespasmo o a vasculitis. Son raramente bilaterales y su prevalencia se estima entre el 0,4 y el 1,2 en la población mayor de 40 años, presentándose característicamente en la década de edad entre los 60 y los 70 años. Los principales tipos de émbolos son los siguientes: compuestos de fragmentos de colesterol, agregados fibrinoplaquetarios o partículas de válvulas calcificadas. Su origen más frecuente es la ateromatosis carotídea o del callado aórtico, seguida de las valvulopatías cardíacas y del tumor cardíaco embolizante. El estudio de la fuente embolígena es de gran importancia para prevenir nuevos episodios oculares o sistémicos y se basa en el ecodoppler carotídeo y de troncos supraórticos, ecocardiografía, electrocardiograma y analítica que incluya la detección sistemática básica de las trombofilias. En la oclusión arterial retiniana, funduscópicamente la retina aparece pálida y exangüe, aunque puede mantener la coloración anaranjada de la mácula. Este signo es conocido como la mancha rojo cereza que podéis ver aquí representada. No en todos los casos podemos apreciar el émbolo enclavado en el árbol vascular retiniano. Solamente un 20 o un 30% de los episodios cursan con un émbolo visible en el fondo de ojo, como podéis ver en esta magnífica foto de oftalmopaedia. El tratamiento de la oclusión arterial retiniana tiene dos opciones: desplazar distalmente el émbolo o disolverlo. Suena así de fácil, pero de fácil no tiene nada. En el primer caso,
Las medidas más comunes son el masaje ocular digital, hacer presión intermitente con uno y otro dedo en el globo ocular, la disminución de la presión intraocular a través generalmente de la paracentesis de cámara anterior, que sería la forma más rápida, la vasodilatación farmacológica o la vasodilatación por respiración de carbógeno, que es una solución rica en CO2, con un 95% de O2 y un 5% de CO2. La distalización de la oclusión, el que el émbolo avance, implicará menor área afectada y mejor pronóstico visual. Eso es lo que pretende hacer que el émbolo se haga más distal. Sin embargo, la recanalización de la oclusión mediante la trombolisis ha demostrado ser la única medida eficaz a largo plazo. El inconveniente es que tiene que hacerse rápidamente antes de las 2 primeras horas de evolución, y otra cosa que tenemos que hacer es valorar cuidadosamente el paciente por sus riesgos hemorrágicos. El pronóstico visual de los pacientes afectados de oclusión arterial retiniana es poco esperanzador. El resultado medio es una agudeza visual final inferior al 0,05, lo que representa una pérdida media del 95% de la capacidad visual del ojo afectado. Algunas oclusiones arteriales de rama retiniana que tengan la fortuna de no presentar afectación macular pueden mantener la agudeza visual previa al episodio obstructivo y mostrar únicamente un defecto de campo visual que se corresponderá con el área isquémica. La amaurosis fugax o ataque isquémico transitorio retiniano se define como un episodio breve de disfunción focal, originado por isquemia retiniana, en la que los síntomas tienen una duración habitualmente inferior a 1 hora, siendo lo más habitual los tiempos inferiores a 10 minutos de duración. Normalmente está producido por un émbolo impactado momentáneamente en el árbol vascular retiniano, que finalmente acaba por disolverse o que tiende a desplazarse distalmente. Su incidencia poblacional se estima en 14 de cada 100.000 habitantes y año. La etiología se comparte con la obstrucción arterial retiniana y su tratamiento se centra en diagnosticar y tratar la fuente embolígena, ya que frecuentemente es el preludio o el acompañamiento de procesos obstructivos más graves, tanto oculares como cerebrales. Este hecho indica que ante la aparición de un episodio de amaurosis fugax se debería contar con una exploración de imagen que analice la posibilidad de infarto cerebral. El estudio del origen embólico en estos casos es similar y nos remitimos al descrito por la obstrucción arterial retiniana. En cuanto al pronóstico, a diferencia de la obstrucción arterial retiniana, en la amaurosis fugax no existen secuelas visuales. La neuropatía óptica isquémica anterior es la consecuencia de la afectación microvascular del nervio óptico en la papila. En esta zona, la irrigación es responsabilidad de las arterias ciliares posteriores. Mayoritariamente presenta muy baja visión, menos del 10%, y afectación típicamente del campo visual inferior, y forma un defecto altitudinal fácilmente demostrable con la campimetría computerizada. Clásicamente se divide en arterítica y no arterítica. La primera se asocia a la arteritis de células gigantes de Horton y representa la extensión de la vasculitis, que típicamente afecta a la arteria temporal, al territorio de la papila óptica. Clínicamente puede presentar cefalea o dolor temporal y cursa con marcadores inflamatorios muy elevados característicamente. En la neuropatía óptica
isquémica anterior arterítica, es prioritario su tratamiento con glucocorticoides intravenosos para evitar la afectación aguda del ojo contralateral. La forma no arterítica o idiopática es una inflamación crónica del árbol microvascular. Epidemiológicamente, esta neuropatía es más frecuente en la población blanca y mayores de 50 años. Su edad media de presentación son los 73 años. Su incidencia en estos grupos se ha estimado de 2 a 10 casos por cada 100.000 individuos. El riesgo de afectación del ojo contralateral se estima en alrededor del 15% a los 5 años. Si bien puede afectar de forma importante a la agudeza visual final, hasta un 30% de los pacientes pueden recuperar parte de la visión perdida y aumentar espontáneamente su agudeza visual hasta en 3 líneas de optotipo. La etiopatogenia, aunque es motivo de discusión, se fundamenta en la inflamación del lecho vascular en un espacio anatómicamente poco distensible como es la papila. En consecuencia, se presenta como un cuadro pseudocompartimental que ocasiona hipoperfusión de la papila óptica. Cuando exploramos el fondo de ojo se puede observar una papila óptica edematosa y con hemorragias en su superficie, como típicamente podéis ver en la foto de nuestro compañero Bernardo Sánchez Dalmau. No se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento médico o quirúrgico en el protocolo terapéutico de la neuritis óptico-isquémica anterior no arterítica, por lo que es básica la prevención de sus factores de riesgo. Los principales factores de riesgo de las enfermedades microvasculares de la retina son la hipertensión arterial, la dislipidemia, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes mellitus y el tabaquismo. Estos son los conocidos como factores de riesgo cardiovascular clásico. El factor de riesgo más importante para este conjunto de procesos retinianos es la hipertensión arterial, que está presente en aproximadamente el 50% de todos los pacientes, seguido de la dislipemia, presente en el 35% de los casos. En cuanto a los otros factores de riesgo, que no son la hipertensión ni la dislipemia, estos otros factores de riesgo, como digo, se distribuyen de forma diferente según el proceso. Los enfermos de trombosis venosa retiniana, por ejemplo, suelen tener dislipemia, tendencia al sobrepeso y también presentan de forma característica hipertensión acompañada de hipertrofia del ventrículo izquierdo hasta en un 50% de los casos. Los pacientes con obstrucción arterial retiniana suelen ser hipertensos, frecuentemente fumadores y con afectación ateromatosa de carótidas y coronarias. Los afectados de neuritis óptico-isquémica anterior suelen tener hipertensión arterial, dislipidemia, tendencia al sobrepeso y diabetes. Recientemente se ha profundizado en el estudio de nuevos factores de riesgo en la enfermedad microvascular retiniana, los llamados factores emergentes. Es el caso de las trombofilias, favorecedoras de un estado de hipercoagulabilidad que predispone a la obstrucción arterial retiniana, a la trombosis venosa retiniana y a la neuritis óptico-isquémica anterior. Las trombofilias más prevalentes en la embolia arteriolar retiniana son la hiperfibrinogenia, con una odds ratio de 2,91, y el factor 5 de Leiden, con una odds ratio de 3,96. En el caso de las trombosis venosas retinianas, la hiperhomocisteinemia es la más frecuente. Es positiva para un 58% de los pacientes con algún tipo de trombofilia.
En cuanto a la neuritis óptico-isquémica anterior, inicialmente algunos estudios no la asociaban a estados de hipercoagulabilidad. Sin embargo, estudios recientes han relacionado también esta patología con la hiperhomocisteinemia. Aunque estos factores de riesgo emergentes están probados en la enfermedad microvascular retiniana, algunos autores no recomiendan la práctica de estudios complejos de hemostasia de forma sistemática. Sin embargo, su estudio, el estudio de estos factores de riesgo emergentes, tiene un papel importante en el subgrupo de pacientes menores de 50 años con afectación bilateral o negativos para los factores de riesgo clásicos. Si se confirma la presencia de trombofilia, el tratamiento de la hiperhomocisteinemia con suplementos de vitamina B6, B12 y ácido fólico parece estar claramente indicado. El tratamiento antiagregante o anticoagulante en pacientes afectados de trombosis venosa o de neuritis óptico-isquémica anterior es aún motivo de discusión. No son claros sus resultados a largo plazo y existe peligro de rehemorragia de la lesión. Radicalmente diferente es el enfoque terapéutico de la embolia arteriolar retiniana, similar a la embolia cerebral por su mayor asociación a la trombogénesis, en la que es prioritaria la recanalización de la arteriola embolizada inmediatamente y la instauración posterior de un tratamiento médico crónico con anticoagulantes o antiagregantes. Otro factor de riesgo que ha sido objeto de estudio en los últimos años relaciona la neuritis óptico-isquémica anterior y el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Se ha estimado la prevalencia del SAOS en el 87% de los pacientes afectos de neuritis óptico-isquémica anterior, con una odds ratio de 4,9. Y además, este factor de riesgo ha sido hasta 2 veces más frecuente que la hipertensión o la diabetes, según algunos estudios. En estos casos, el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño mediante la Continuous Positive Airway Pressure, CPAP, no consiguió evitar la afectación del nervio óptico. Consideramos muy importante la valoración de los factores de riesgo de la enfermedad obstructiva microvascular retiniana, ya que la presentación de estos procesos puede afectar gravemente la capacidad visual y, de forma muy notable, la supervivencia esperable del paciente. Se ha descrito que los afectados de trombosis venosa retiniana presentan un aumento significativo de la mortalidad cardiovascular en menores de 70 años. La mortalidad por episodio vascular dobla a la del grupo control en la franja entre los 43 y 69 años. Esta disminución de la supervivencia se correlaciona con el aumento de la incidencia de infarto agudo de miocardio e ictus y se atribuye a los propios factores de riesgo cardiovascular presentes en los enfermos de trombosis venosa retiniana. Por otra parte, en los pacientes afectados de oclusión arteriolar retiniana presentan una disminución de la supervivencia a largo plazo. Se estima un aumento de la mortalidad del 30% en estos pacientes. Esto se explica principalmente debido a que presentan una tasa de mortalidad cerebrovascular cercana al doble de la población de referencia. De forma similar a la obstrucción arteriolar retiniana, en los pacientes afectados de amaurosis fugax se estima un 4% de mortalidad anual sin tratamiento, y la mortalidad se debe principalmente a cardiopatía isquémica y a infarto agudo de miocardio. En conclusión, la enfermedad microvascular de la retina tiene un tratamiento clínico que debe hacerse teniendo en cuenta las causas y las repercusiones sistémicas, y comparte factores de riesgo con todo el espectro de la enfermedad cardiovascular. El conocimiento, la valoración y la corrección de los factores de riesgo no solo se orientan a la salud visual, sino que, principalmente,
deben reconducir una situación de alta morbimortalidad cardiovascular. Muchas gracias por vuestra atención.